Pois ben, benvidos de novo ao ciclo de conferencias O Camiño Restaurado, co que pretendemos celebrar o 30 aniversario da escola. Como sabedes, é un ciclo no que estamos a percorrer distintas etapas do Camiño de Santiago, aproveitando que é Ano Santo. En cada unha das etapas estamos vendo unha óptica distinta da profesión da conservación e restauración de bens culturais. Comezamos en Estella vendo o dano que fan as actuacións voluntariosas, pero feitas por xente sen formación. Vimos en Burgos, da man de Carlos Sanz, un complexísimo proxecto que durou moitos anos para conservar o trasaltar pétreo da Catedral de Burgos. En León, con Cristina Rebollo, pudemos ver as necesidades moi específicas que se precisan para conservar as vidreiras da Catedral de León. E chegamos xa a Triacastela, onde, gracias a Dolores Lago, poderemos ver tamén outro campo da conservación, que son as intervencións urxentes moi necesarias para poder conservar patrimonio. Si lo dejo así, ¿te molesta? Se lo dejo. Para poder conservar o... perdón, silenciade os dispositivos, por favor. Graciñas. Pois ben, gracias a Dolores veremos eso, esas intervencións de urxencia necesarias para conservar patrimonio de poblacións non tan grandes, afastadas, moitas veces no rural, que sen esta intervención, sen este tipo de intervencións perderíamos. Dolores Lago, pois é unha fortuna contar con ela, porque sempre dá, bueno, se sinte moita fachenda o poder contar con profesionais formados na escola. Ela, ademais de formarse aquí, especializarse en escultura, pois é licenciada de Xeografía e Historia na Universidade de Santiago. Fixo tamén un máster en Museoloxía e Exposicións Temporais na Facultade de Belas Artes da Universidade Complutense e conta cunha amplísima traxectoria en todo tipo de intervencións por toda a xeografía de Galicia. Bueno, non quero facervos perder máis tempo, que doulle paso xa a Dolores. Moitísimas grazas por aceptar esta invitación, que sei que non é doado. Moitísimas grazas a todos por asistir. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a vosotros. Nosotros, bueno, yo misma no estoy acostumbrada a este tipo de charlas. Ya sabéis que los restauradores nos dedicamos más a, bueno, pues a trabajar in situ y bueno, sí que nos cuesta un poquito este tipo de charlas, aunque sé que son súper necesarias, por eso pues me he animado a participar. El título de mi charla es Cancelo, intervención en ábsida, pintura mural norte, frontal de San Cristóbal Cancelo es una iglesia de ámbito rural, muy pequeña. Comprobar en la Wikipedia cuántos habitantes tiene, que está en 1.700 habitantes, no sé cuántos en la actualidad. En el año se le encarga a Alfa conservación de San Cristóbal de Cancelo, situado en el Ayuntamiento de Triacastela. Este estudio se plasma en un proyecto titulado Proyecto de Restauración del Conjunto Mural de la cabecera de la Iglesia de San Cristóbal de Cancelo. Y en este proyecto ya se hace hincapié en la gravedad del estado de conservación de sus pinturas murales, que son estas de aquí, de la fotografía central, y del frontal del altar, que se encuentra pues en la parte inferior del retablo del siglo XVII. La importancia de esta intervención es a nivel iconográfico, a nivel documental. Aquí
dos otras fotografías que acompañan a la zona intervenida. Aparte de la importancia documental que aquí se data en 1575 la elaboración de las pinturas, aparte también quiero mostrar una lápida de Álvaro de Quiroga que se encuentra en el atrio de la iglesia por su valor documental, y por otro lado un retablo mayor que tiene otro parejo en la nave de la iglesia, en el que aquí vemos la importancia de este tipo de actuación a nivel urgente, porque aquí hay un texto en el que se habla que 2 retablos se han hecho, siendo cura don Diego Gómez y la fecha. Estos retablos pues necesitarían también una actuación de urgencia, por eso los muestro por la importancia que tiene este tipo de actuaciones, que deberían de ser más amplias, pero que son necesarias aunque sean de tipo muy localizado. Las razones de la intervención, pues como he dicho, llevaron a cabo al final, en septiembre y octubre del 2017, después del proyecto anterior de la empresa Alfa, por la que les habla y por María Isabel Vázquez Rodríguez. Fuimos 2 restauradoras en esta intervención. Las razones de esta intervención, como les comentaba, era la gran importancia iconográfica que tienen, además de su gran importancia documental por los daños que se estaban produciendo de forma irreversible. Nuestra intervención fue conservativa, muy limitada y muy localizada espacialmente, porque vemos que las pinturas murales se desarrollan en todo el ábside de la iglesia, pero nuestra intervención se situó simplemente en el muro norte y en el frontal de altar. Ahora les voy a mostrar aquí un contexto geográfico espacial de la iglesia. Es una foto de Google Maps. Aquí vemos San Cristóbal do Cancelo, que tiene próximos a Toldaos y Santalla de Alfoz, también otras 2, junto con San Cristóbal Cancelo, iglesias románicas con restos pictóricos, y Santalla de Alfoz en específico con unos restos con una iconografía, un estilo muy similares a las de Cristóbal do Cancelo. Cristóbal do Cancelo está aquí, se encuentra a escasos 5 kilómetros de Triacastela. Como es de todos conocidos, Triacastela forma parte de la ruta del Camino de Santiago. A su paso, luego por Samos y Sarria. De ahí la importancia de la iglesia de San Cristóbal Cancelo, muy próximo a la ruta santiaguesa. Por otro lado, también quiero destacar el contexto en el que se encuentra San Cristóbal. Esta mancha blanca que veis aquí es la cova de Irós, bueno, una parte de esta zona. La cova de Irós fue declarada BIC en el 2019 porque tiene muestras de arte rupestre más antiguos del noreste peninsular. Siendo declarada BIC en el 2019, nuestra intervención fue en el 2017 y aún se seguía explotando por una empresa cementera. Incluso fuimos visitados por los de la cementera, estaban interesados en ver nuestras labores de intervención. Por otro lado, también destaca que estamos en un triángulo importante sísmico formado por Triacastela, Becerrea y Samos. Y por otro lado, también destacar la zona de especial protección Ancares Caurel por sus valores naturales. Una aproximación más cercana a través del Google Maps. Aquí vemos la iglesia. Es una iglesia muy pequeñita. Tiene un ábside semicircular de una sola nave y un atrio en la entrada, en la puerta principal, donde localizamos la lápida que antes les comentaba. Está rodeado de un muro de piedra y en su interior pues, es un cementerio.
vemos también unas lápidas muy próximas al muro. En parte hay ciertos daños que están causados por esta proximidad y por la falta de drenaje en el entorno de la iglesia. Otra ya más próxima, esta es el ábside semicircular y este es el muro exterior de nuestra intervención. Ya les digo que fue una intervención muy puntual y muy localizada. Vemos las características de estilo románico. Aquí hay una ventana tapiada con algunos daños estructurales no graves. Están perdiendo los morteros exteriores. Por otro lado vemos aquí una canaleta que está recibiendo el agua de la techumbre, pero que canaliza justo aquí, provocando pues ciertos daños. Y luego tenemos esta lápida que se ha colocado desafortunadamente demasiado próxima al muro, no dejándolo ventilar. Este es el interior de la iglesia, este es el ábside, donde se desarrolla en todo su paramento las pinturas murales, un retablo del siglo XVII y aquí los dos elementos, dos retablos barrocos. Indicar que la fundación de la iglesia es de 1176, sufre bastantes cambios en el siglo XVI y la capilla mayor de la iglesia es prerrogativa y propiedad de la casa de la familia Quiroga. Así hay una inscripción en el muro sur del ábside que así lo indica, que con una datación de 1535, y en el frontal del altar otro miembro de la familia Quiroga hace una especie de testamento que se plasma en este frontal del altar, con fechado en 1586. Por eso incido en la importancia no solo iconográfica, sino documental de este tipo de obras. En 1535, don Álvaro de Quiroga hace unas donaciones para que se realicen las pinturas murales que se desarrollan en el ábside y en 1586, como les digo, don Álvaro de Ribera y Quiroga plasma aquí una especie de testamento que más o menos resumo, sintetizo. Es un texto de unas 32 líneas, de las que se ha perdido parcialmente unas 6 en su parte inferior, y es un testamento en las que habla, por ejemplo, dice que en el nombre de Cristo, yo, Álvaro de Ribera y Quiroga, mi tío lo cedió y traspasó a mí y esta capilla. Habla de que su heredero debe de dar 42 fanegas de pan, de renta para siempre, se gastará en misas y en cera por mi alma. Habla de que es mi voluntad que aquí se entierre sepultura y que el patrón que se entierre será de la familia Ribera, que están obligados a decirme misas, que se cumpla en todo lo que yo indico, no cumpliéndolo nuestro Señor les dé castigo. Estoy aquí en mi sepultura debajo del amparo del Señor, de don San Cristóbal y de nuestra gloriosa Virgen María, el año 1586. Bueno, es un texto muy largo. Una aproximación más cercana, vemos que en la zona norte se desarrolla una escena de la Última Cena. En su parte inferior, el arcosolio, una imitación de un trampantojo de lo que sería una sepultura de don Álvaro de Quiroga. En la bóveda celeste se desarrolla pues bajo un cielo estrellado el tetramorfos y Dios Padre en majestad. Y en el muro sur son dos escenas, las tentaciones de Cristo por el demonio
y aquí la dormición. Y aquí se escribe un texto en el que es donde se indica la fecha de cuando se realizaron las pinturas. Desafortunadamente, en algún momento de su historia se abre una ventana rectangular, perdiéndose parcialmente parte de la escena iconográfica. Y en la parte central hay un retablo del siglo XVII, donde vemos aquí el frontal de altar que fue intervenido. Estos son los elementos intervenidos. Parte de la pintura mural del muro norte del ábside y la parte interior del arco triunfal, también del lado norte. Y por otro lado, el frontal de altar del siglo XVII. Como digo, ha sido muy localizado. Las medidas intervenidas en la pintura mural han sido de 14 metros cuadrados y el panel de madera de castaño tiene un largo de 1,50 por escaso 1 metro de alto. Las alteraciones en toda la pintura mural del ábside de la iglesia son similares, aunque con distinta intensidad, agravados en el norte, por eso ha sido la zona elegida para la intervención. Cuando nosotros llegamos, la capa pictórica se encontraba separada del mortero en aproximadamente un 70% de su superficie, con una extrema fragilidad, y en concreto muy afectada la zona interior por la presión de la humedad por capilaridad, perdiéndose una parte importante del texto en el arcosóleo y de don Álvaro de Quiroga en este trampantojo de arcosóleo. Unas pinceladas sobre los agentes de deterioro en pintura mural. El marco de la pintura mural es la arquitectura a la cual se adapta y se transforma y a la cual vertebra. Para el diagnóstico del estado de conservación tenemos que entender la imbricación con la arquitectura, su estabilidad estructural, el ambiente climático, temperatura, humedad y luz con el que convive, y no solo del edificio, sino del contorno y de su entorno. Las alteraciones dadas a unas condicionantes concretas que actúan en conjunto y se manifiestan no inmediatamente, sino muchas veces los daños se manifiestan una vez producido el problema. Aún así, después de realizada la intervención, muchas veces los efectos perniciosos se mantienen en el tiempo. Si no podemos erradicar los agentes de los daños, sí, de alguna manera podemos paliar y reducir su efecto, que es lo que hemos intentado hacer con esta intervención. Hay que tener en cuenta unos aspectos generales de la pintura en cuanto a su naturaleza porosa, no es un elemento aislado y convive en un microclima. Como todos los bienes culturales, uno de los graves daños y agentes que hay que tener en cuenta es la humedad, porque genera pues, normalmente colonización biológica a partir del 65% de humedad relativa, solubiliza las sales minerales, los minerales de los morteros y produce cristalizaciones y movimientos de sales a través del muro y por lo tanto de los morteros pictóricos. Aquí les pongo unas fotografías cuando se nos invita, tanto a mí como a María Isabel, soy yo la que estoy hablando, pero visitamos la iglesia en febrero de este año para ver cómo había funcionado nuestra intervención, hacía 4 años,
que la encontramos bastante buen estado. Sin embargo, nos ha dado la impresión de que el estado de conservación generalizado de la iglesia ha empeorado. Ese día había llovido muchísimo y comprobamos cómo el agua estaba entrando a través del suelo, un suelo de terrazo bastante inadecuado para la conservación. Esta es la zona del coro, que también vemos que está bastante abandonado, con depósitos orgánicos de pequeños animales y unas graves entradas de humedad a través de la portada principal. Vemos aquí unas manchas de humedad. Aquí en el muro norte de la nave también se manifiesta en esta zona, y como vemos la cubierta de madera con manchas de humedad, y sobre todo en la zona del durmiente, como aparte de escorrentías hay efectos de hongos. Los daños que nos encontramos cuando llegamos a la iglesia, bueno, pues la inadecuada instalación, aunque puede correctiva de la pluviosidad, o sea, se quiere evitar que chorree agua directamente sobre el muro. Vemos como hay un montón de faltantes de mortero en su exterior. Esta lápida muy próxima y sin drenaje perimetral. La instalación incorrecta del cableado eléctrico, que aquí se ha hecho una roza en la que se instala la electricidad, produciendo agujeros y pérdidas de policromía y morteros. Pues este cuadro, cuando llegamos, estaba en el 2017 y vuelve a estar. Nosotros lo hemos vuelto a mover, pero bueno. Hubo incendiarios y elementos que colgaban de los muros, provocando rozaduras en los morteros. Otros daños con los que nos encontramos son estos daños estructurales. Parecen daños estables, pueden haber sido producidos por movimientos sísmicos o por propio movimiento del terreno. Pero como comento, están bastante estabilizados porque no hemos visto que se hayan incrementado ni que se hayan abierto más. Como les comentaba previamente, ha habido modificaciones históricas, como ha sido la instalación del retablo del siglo XVII, que oculta casi un tercio de las pinturas murales. En ese momento, pues, produciendo pequeños daños a la hora de hacer el anclaje del retablo. Por otro lado, esto está sirviendo como de almacenaje de ciertos elementos que no deberían de estar aquí. Otras modificaciones históricas, como les comentaba antes, es la apertura de esta ventana en el muro sur, que no fue la intervenida, nosotros intervenimos en la norte, modificando, por un lado, la iluminación que tenía en su momento, y por el otro, con una pérdida iconográfica muy importante. Otros daños, bueno, clavos instalados en el muro, ciertas modificaciones de policromía, se fueron añadiendo morteros, no sabemos muy bien el motivo porque estaba, pero añadido al subyacente, sigue por detrás del retablo. El uso de las velas, aquí vemos como empleando la luz negra se evidencia más las manchas de cera, aunque eran bastante visibles. Parte de la eléctrica que les comentaba antes, en el ábside había un banco corrido que pues estaba también dañando el perímetro de la pintura mural.
Por otro lado tenemos esta alacena, tanto en el muro norte del ábside como en el sur, que son hechas en el momento. Aquí vemos cómo está delimitado con la policromía y sigue hacia adentro. Ahí está la alacena en el muro norte. El muro sur ha pensado con un uso funcional que se ha mantenido en el tiempo, pero que está causando daños con manchas, caídas de mortero. Las caídas de mortero en algún momento se han querido solucionar con estos suplementos de mortero de cal y arena, que por suerte eran de cal y arena y han querido estabilizar las pérdidas de mortero y fueron fáciles de eliminar. En una actuación más reciente, que es donde se pintó se caleó la nave de la iglesia, pues han cubierto parcialmente aquí la pintura, pero no fue fácil de eliminar. Y los graves daños de la humedad, tanto por capilaridad como filtraciones del exterior por la falta de morteros. Esto estaba produciendo colonización biológica, como vemos aquí. Aquí también empleamos la luz negra para ver cómo se visibilizaba pues las faltas de mortero y la incidencia de la colonización biológica. Y cómo la humedad lo que estaba provocando era la cristalización de sales, algunas carbonataciones endurecidas, este velo grisáceo que ha extendido en todo el paramento mural y sobremanera en el muro norte, y las pérdidas importantes de policromía y de morteros. Estos son los daños causados, a solubilización de morteros, pérdida de adhesión, oquedades, cristalización de sales y este tipo de carbonataciones más localizadas. Aquí vemos en la parte inferior la colonización en combinación con la cristalización de sales, estaba produciendo este tipo de caracterizaciones. Luego la separación de morteros, sino también histórica con el mortero subyacente. Dado este velo grisáceo que se extendía en todo el paramento murario, decidimos hacer una analítica de esta zona. Y aquí vemos que se nos indica que tenemos dos tipos de morteros casi del mismo grosor. Encontramos un amarillo tierra, un rojo de óxido, y lo que nos interesaba, una zona blanquecina, que aquí vemos que corresponde a unas sales que son nitratos. Los nitratos son unas sales hidrosolubles, por lo tanto, más o menos fáciles de eliminar. Por otro lado, la analítica también nos está indicando de que no hay ningún material orgánico, por lo tanto estamos hablando de que es una pintura mural cuyo conglomerante es el carbonato calcio. Aquí vemos las pérdidas tan importantes de color, y vemos aquí dos cambios de mortero que son casi del mismo grosor, pero lo curioso es el tipo de árido que se empleó, que es un árido que en algunos casos eran piedras con cantos rodados pequeñitos de 5 milímetros prácticamente.
Entonces estamos hablando de que los morteros utilizados fueron dos, uno muy irregular, un poquito más gordo que el superior, que también irregular, y una policromía en cromatismos de tierras. En cuanto al tratamiento realizado, primero se hizo pieza en seco con brochas y pinceles de cerdas suaves, con un aspirado muy controlado para un entorno higiénico, evitando cualquier desprendimiento, pero necesario para seguir con los siguientes procesos de intervención. En la parte inferior, donde estaban localizadas la colonización biológica, se aplicó biotin al 3% en agua desionada, dejando actuar mientras estamos haciendo. Se hicieron pruebas de consolidación, tanto de la inscripción como de la zona de los Candilieri, en la zona interior del arco triunfal, con nanorrestor al 50%. También fue aplicado en los morteros disgregados. En cuanto a la consolidación de los morteros, utilizamos 3 metodologías. En las grandes oquedades se inyectó con PLMAL. En pequeños levantamientos, medianos levantamientos, se aplicó un mortero de cal y arena con granulometría de 0,204, espátulas y haciendo pequeñas presiones. Y por último, en pequeñas microentradas, hicimos una textura semilíquida de agua y cal aérea, también realizando pequeñas presiones donde el mortero no nos funcionaba, el mortero PLAL. Y por último, hicimos una localizada consolidación que luego más adelante les enseñaré con acrilme al 3%, pero muy puntual, donde estas 3 metodologías anteriores no nos funcionaron. En todo momento quisimos evitar de resina, pero en un caso puntual no pudimos evitarlo. Y la eliminación de los morteros que estaban cubriendo parte de las pinturas murales fueron fáciles de eliminar porque eran morteros de cal. Opción protectora que quise evitar seguramente el desprendimiento de los morteros originales, pero vemos que a la hora de picar pues, había más policromía en las partes subyacentes. Como les indicaba, las analíticas nos dieron que las veladuras, aparte de polvo, estas veladuras grisáceas eran nitratos, por lo tanto sales solubles que provienen normalmente del suelo en descomposición de materia orgánica nitrogenada. Por lo tanto, en relación con el suelo del exterior, que está también a un nivel superior que del nivel del suelo interior. La limpieza fue realizada con agua, con empacos y esponjas, e incluso hemos usado también goma de Milán. Aquí vemos un testigo de limpieza y aquí en la zona de los roleos del arco triunfal. Y esto es una zona que les quería enseñar que no nos funciona, no conseguíamos hacer una buena consolidación tanto de policromía como de morteros, por lo tanto aquí se eligió el acrilme para el sentado de color y de morteros. Este es el velo grisáceo blanquecino que estaba en todo el paramento norte.
otra muestra de la antes y después de las limpiezas. Algún tipo de carbonatación con agua no se solubilizaba. Decidimos romper esa primera capa de carbonataciones con fibra de vidrio, de tal manera que rompíamos ligeramente esa primera capa cristalizada para proceder luego a una limpieza con bisturí y agua desionizada con esponja. Finalmente se repusieron morteros al 1,3, pero como digo, ha sido una intervención de urgencia y no es una integración cromática de las pinturas murales. Ha sido una paliativa y conservativa de la intervención. Aquí les quiero mostrar la factura de las pinturas. Así como en la escena superior no encontramos marcas de encaje, encontramos una del arcosolio, de este arcosolio fingido, el enterramiento de don Álvaro Quiroga. La heráldica es muy restrictiva a la de los diseños, por lo tanto los encajes tienen que ser muy claros y exhaustivos, y de ahí que creemos que se haya hecho este encaje tan exhaustivo del arcosolio, donde encontramos marcas en el mortero en fresco del arco, de la parte donde se quiere poner el texto, aquí del cadáver de Álvaro de Quiroga para su encaje, de la espada, de la parte inferior del arcosolio, la cruz de Malta y del escudo de la familia Quiroga, con un montón de rayas para situar muy claramente las partes que componen el escudo heráldico. Aproximación vemos cómo es muy texturada la policromía al fresco, cómo se han empleado los blancos para marcar los ojos, los dientes, las canas, las luces en las narices, incluso aquí con un macro. Vemos como de un solo trazo, empezando por abajo, con mucha textura, y se finaliza en la parte superior. Y aquí con una luz macro también vemos cómo el efecto de las sales que se van, entre comillas, comiendo el color. Vemos el árido tan gordo empleado en los morteros, y aquí los efectos de la colonización biológica. Aquí ya terminada la intervención, vemos cómo las pérdidas se localizan básicamente en su mitad inferior, más concretamente en el arcosolio. Esto es efecto de la humedad por capilaridad desde el exterior. Aquí más, esta es empleamos el acrilme, que no conseguíamos. Y esta, pues las importantes faltas de color, de ahí la importancia de las intervenciones de urgencia, en la que el rostro de don Álvaro se ha perdido, parte del texto se ha perdido.
Y ahora ya paso a hablar no de la pintura mural, sino de la intervención que se hizo en el frontal de altar. El frontal de altar estaba situado pues delante del retablo del siglo, y sigue estando, del siglo XVII. Estaba situado, anclado a un marco que no le correspondía, aquí con unas tablas clavadas para que no se cayera, e instalado debajo de esta piedra a la que se le había aplicado cemento Portland. Faltaban las colas de Milano, las dos delanteras y esta trasera y esta delantera. Y a la hora de eliminar el marco, vimos que faltaba parte del texto inferior. Vienen a ser unas 32 líneas de texto, como comentaba al principio, y de las cuales se han perdido aproximadamente unas 6. Aquí vemos cómo la cola de Milano, que ayudaba a la estabilización de las tablas y la sujeción, se ha perdido, lo mismo que una línea de tela que salvaba el ensamble de una tabla y otra, y por lo tanto con esa pérdida se ha perdido parte del texto. Aquí vemos como que está cortada, faltándole parte del texto inferior. La intervención, una de las partes importantes de nuestra intervención fue hacer una especie de roza perimetral a todo el ábside, cortando el suelo de un tamaño de 8 centímetros por 10 de profundidad, que se rellenó con grava y se cerró por la parte superior con mortero de cal. Se picó el cemento de cal de aquí del machado de altar, y cuando se saca la tabla, una de las primeras cosas fue realizar una limpieza en seco para eliminar un polvo en superficie, y se empapeló con papel japonés y cola animal para proteger el texto, que estaba en una situación, en un estado de conservación muy, muy débil. Aparte de las pérdidas que comentaba de la tabla inferior y de las colas de Milano, tenía un cierto combamiento de tablas, oxidación de los metales, de los hierros aquí del anclaje de una pequeña moldura que tiene alrededor. Tenía un ataque puntual de xilófagos, un ataque puntual de dirección parda, y la policromía muy levantada y muy frágil. Algunas también manchas de cera en la parte delantera por el uso de velas. Entonces, una vez que se empapela con cola, es cuando se procede a hacer los ensambles que se realizó en madera de castaño. Se vuelven a reponer las colas de Milano, tanto delanteras como traseras, y se colocan unos espigos de madera de castaño para evitar aquí ningún empleo de metal. Se reponen también las colas de Milano originales, los espigos de madera de castaño, y se ponen unos pesos para intentar corregir, mientras estaba ensamblándose la tabla, para intentar corregir un poquito el combamiento de las maderas. Mientras esto pasaba, nosotros estuvimos interviniendo en la pintura mural. Aquí vemos el ensamble del faltante de la moldura, el espigo de madera de castaño, el añadido de madera de castaño. Como
esta parte estaba en contacto directamente con el suelo, los efectos de la humedad hicieron que se perdiera parte de la madera. Esta zona quedaba como una lata de madera en la que estaba la policromía y puntualmente aquí se rellenó de madera con araldí madera para evitar el hundimiento de estas zonas. Una vez efectuado estas tareas, se desempapeló con agua, bueno, con empacos de agua caliente. Ahí ya se eliminó bastante de la suciedad del texto, aunque nos ayudamos también con gomas de Milán. Y para la cera se aplicó espátula caliente con papel japonés. Las desinsecciones fueron puntuales allí donde estaba atacada y se empleó también Paraloid al 3%, pero de una forma muy puntual. La tabla ya está, se aisló del suelo con una lámina de neopreno y la roza, vemos que iba por ahí, la roza que hicimos nosotros para intentar facilitar la evaporación del agua. Se tiñó la tabla con nogalina y se protegió con damar al 3%, volviéndose a colocar en el mismo hueco, ya sin el marco que no le correspondía. Quiero finalizar mi intervención indicando bueno, que nuestra labor fue una labor muy puntual y, vuelvo a decir, muy conservativa. Creemos que eso, con pequeñas medidas correctoras se pueden frenar daños irreversibles. Eso eso no quiere decir que no deben tomarse unas medidas a nivel global más importantes en concreto de esta capilla, pero sí después de 4 años regresando allí hemos visto que nuestra labor ha funcionado y que por lo tanto sí que son muy importantes con desembolso económico pequeños, pueden corregir y frenar unos daños irreversibles. Eso no quiere decir que no debieran de invertirse más, porque esta iglesia en concreto, esta capilla, le es necesaria no solo el resto de las pinturas, sino al resto de bienes muebles que contiene. Y sin más, pues muchísimas gracias. Hola, pues muchas gracias, Dolores. Muchísimas gracias por compartir esta conferencia con nosotros y felicidades a ti y a María Isabel Vázquez por el trabajo que habéis hecho en esta iglesia. Realmente, bueno, sale una vez más la importancia de la conservación preventiva para, a base de pequeñas medidas poco invasoras, conseguir proteger de una forma mucho más eficaz el patrimonio. Sí, Y sí. qué necesidad hay en todas las iglesias que conocemos en las pequeñas poblaciones rurales de conservación preventiva, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso ponía también el ejemplo de unos retablos que hay en la nave, que bueno, están siendo atacados con xilófagos y que igual con unas desinsecciones pues se puede paliar. Aunque ya veo que, bueno, eso, después de 4 años, claro, es que hablamos de muy poquitos habitantes y económicamente pues es complicado mantener estas pequeñas iglesias, pero que bueno, es un patrimonio súper importante que se debe mantener. Sí, desde luego. ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí? Pues
septiembre a octubre del 2017. O sea, como digo, fue muy localizada la intervención, muy pequeñita, pero que, bueno, como he indicado, ha funcionado a pesar de que los daños, bueno, no sigue eso, no hay drenaje perimetral, las canaletas siguen estando allí, pero bueno, ha funcionado. Bueno, no lo dije, pero animo a quien quiera a realizar sus preguntas o, bueno, preguntando directamente o escribiéndolas a través del chat. Una cosa, ¿sabes si hay prevista alguna otra intervención en esta iglesia? No, creo que la están esperando como agua de mayo, pero que yo sepa, no. Bueno, hacemos entonces un llamamiento. No, Eh, además es necesaria porque por eso que indico, cuando fui en febrero de este año, pues la verdad me parece un poco desolado porque está entrando agua de una manera súper importante y bueno, ya veis que tiene vamos, unos bienes muy importantes y muy valorados para sus habitantes. O sea que, desde luego. Lo que hemos visto también es el impacto de nuevo de esas intervenciones muy voluntariosas, pero hechas por gente que desconoce cómo tratar el patrimonio. sí, es cierto, pero claro, a veces que están un poco como alejados, digamos, y claro, intentan a veces corregir, que en este caso no ha sido. O sea, lo único, bueno, pues intervenciones históricas, como lo de la apertura de la ventana, pero bueno, ellos intentan hacer lo que ellos entienden a veces, sí, muy voluntariosos, afortunados, pero no ha sido el caso de esta capilla, que no ha habido intervenciones muy desafortunadas. Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta que compartir con nosotros. ¿No? Bueno, pues si nadie más dice nada, entonces creo que podemos finalizar esta sesión agradeciendo una vez más a Dolores que accediese a eso, pues a compartir esta experiencia con nosotros. Publicaremos la conferencia los próximos días en el canal de YouTube de la escuela. Y nada, pues en junio contaremos con la presencia de Rosa Benavides, que está también aquí como asistente. Hola Rosa, que nos contará, bueno, nos hablará de la musealización de yacimientos en la ciudad de Lugo. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Rosa? No se te oye. No. A ver. ¿En el chat lo quieres escribir? Bueno, mientras Rosa escribe, te traslado la felicitación de Sonia Seco, profesora de la escuela, Pues gracias. que dice que es muy interesante. Y aquí la cuestión de Rosa, que dice que quiere darte las gracias y comentar algo sobre el abandono institucional de las pequeñas iglesias. Sobre eso quería ella intervenir. ¿No eres capaz entonces de hablar, Rosa? Sí, Vale. el problema, claro, de Acastela, que ya digo que está a escasos 5 kilómetros de Cancelo,
pues claro, pasa el camino y entonces esta capilla queda como a desmano, pero con más inversiones y más dar a conocer este tipo de intervenciones y dar a conocer este tipo de capillas, que además son unos entornos también súper fantásticos, merecen la pena conocer y el turista o el peregrino que pase, fijo, no todos, pero que conociéndolos se harían esos 5 kilómetros más de ida y de vuelta para conocer. Otra cosa es también quién les abre la puerta, porque también son capillas súper complicadas para el acceso, porque claro, están a expensas de que un vecino les abra. Mm. Eso es un gran hándicap que tienen estas capillas, iglesias. Sí. Bueno, en cuantas agendas de profesionales, no solo de la restauración, sino historiadores, otras profesiones asociadas al patrimonio, están los teléfonos de los vecinos que tienen las llaves que nos permiten acceder a las iglesias. Exactamente, Mm. exactamente. Están a expensas de que el voluntariado de la gente del pueblo, Mm. que muchas veces están realizando otras labores que no son las propias de ser eh, el amo de las llaves, me refiero. Ya. Mm. Mira, dice Cristina, bueno, que te felicita y entiendo, visitable la iglesia, sí es visitable. Yo para conseguir acceder a la iglesia tuve que volver a contactar con el párroco, que además en estas condiciones de COVID pues no era muy, vamos, no era muy esto para que fuera, pero bueno, conseguí que simplemente me dejaron la puerta abierta, yo tuve que estar allí a una hora, me marché y la volvieron a cerrar. Quiero decir que sí que es complicado. Ya. En concreto, esta es complicado y bueno, por lo que veo todas estas rurales son muy complicadas, estas capillas pequeñitas. Mm. Eh, Indica Rosa respecto a conservación preventiva que planificar las desinsecciones desde la Xunta que no le parece imposible y que se podrían salvar muchos retablos y estructuras de madera. Pues posiblemente porque es que no, ya digo que son muchas veces pequeñas de poca inversión, o sea, son capillas pequeñas, retablos pequeños que tampoco necesitan un gran grandes medios auxiliares y con desinsecciones puntuales o controles puntuales, pues harían una gran labor. Mm. Sí, añade Rosa, o sea, no solo pues prevención ante xilófagos, sino también pues sistemas de evacuación pluviales, recomendaciones preventivas. Recuerdo ahora, creo que es un pequeño librito, un pequeño manual que los técnicos de Navarra compartieron para distribuir creo que precisamente en parroquias para, bueno, pues como un manual sencillito de de conservación preventiva para aplicar sin necesidad de una formación específica. Mm. Sí, 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 con pequeñas, por ejemplo, ahora el asunto de ciertas intervenciones y que se nos solicita que, digamos, que hagamos un pequeño documento que se les hace llegar a los párrocos para, pues con unas normas muy básicas, eh, pues eso, no tocar bienes a no ser, pues eso, en situaciones muy concretas, evitar cualquier tipo de intervención, como limpiar suelos para evitar roces en los muros o en los bienes muebles. Sí que se nos está indicando que sí que se les den unas pequeñas pautas a los párrocos y que luego ellos los hagan llegar a la persona que hace los mantenimientos. Claro. Estaría bien que sí, que en cada intervención se les hiciera llegar. Mm.
Mira, Blanca Besteiro, pues que también te da la enhorabuena y señala que las pequeñas intervenciones suelen ser decisivas, que no hay intervención pequeña. Sí, no todas intervenciones de este tipo, ya digo, después de 4 años de intervención hemos visto que han funcionado y eso que los problemas siguen existiendo, los problemas de entrada de agua y incluso agravados, como hemos visto en el durmiente y en la fachada principal, o sea, esta capital una inversión superior, pero bueno, por lo menos sí que hemos paliado la pérdida de información documental en las partes que nos ha tocado intervenir. Bueno, creo que no me he dejado atrás ninguna pregunta y pues si no hay ninguna nueva, entonces pues nada, nos despedimos aquí. Muchas gracias de nuevo y nos vemos de nuevo en junio con la conferencia de Rosa. Bueno, muchas gracias. Hasta Y luego. perdón por mis carencias. Ha sido estupendo, Loli, muchas gracias. Venga.